Bienvenida familia nocturna a esta oscura fogata de historias en Hablemos de lo que no existe. El día de hoy, aparte de estar felices por esta gira del 2026 en la que vamos a estar en tu ciudad, aparte de eso, te traigo aquí historias aterradoras acerca de duendes, de nombres, maldiciones, identidades que jamás te quieres topar. Y mejor aún, al final del episodio, te tengo un pequeño reto que no creo que puedas superar. Y si no lo superas, te voy a proponer un intercambio que es más que justo. Pero en lo que llegamos a esa parte, yo te recomiendo que te acomodes, te pongas a gusto ahí en donde estás, pero no apagues la luz, porque estamos a punto de iniciar una oscura fogata de historias. Comenzamos. Pocas veces me mandan historias como estas. Me están hablando acerca de fiestas que se celebran en el inframundo o algo parecido a eso que créeme, ni siquiera te lo quieres topar. Ahí te va lo que le pasó a Gonzalo, que está feo, está horrible, no es una historia bonita, pero sí es una historia de fiesta. Gonzalo recuerda, desde que tiene uso de razón, que va más allá, más o menos por ahí de sus 5 o 7 años, porque dice que no tiene recuerdos anteriores a esos, tenía un sueño recurrente con unos esqueletos. Él veía que estos esqueletos se movían como si unos hilos que bajaran del cielo los agarraran, los amarraran y los movieran. Y él cuando veía este sueño le daba mucho miedo. Estamos hablando que es un niño de 7 años. Los esqueletos empezaban a moverse y él decía que los esqueletos estaban bailando. Y recuerda que ese sueño venía una y otra vez y siempre terminaba igual. 3 esqueletos tirados como si los hilos los bajaran hasta el piso y quedaran uno volteando hacia un lado, el otro volteando a un lado contrario y el tercero con sus manos cruzadas sobre el pecho con la cabeza volteando hacia el cielo. Gonzalo recuerda que por algún extraño motivo eso le causaba un pavor tremendo y aunque eran cosas que parecían más bien juguetes, no dejaba de sentir miedo y no se sentía un niño miedoso. Y el sueño continuó y continuó y continuó. Y en algún momento, cerca de sus 15, 17 años, se detuvo. Pero cuando tuvo 20, tuvo el peor sueño de su vida. Era un sueño que iba muy acorde a su edad, porque él estaba viendo, no se veía en su cuerpo, pero veía una escena, un lugar que tenía muchas luces bastante llamativas, había un montón de personas reunidas, y las personas iban vestidas como de fiesta, como de carnaval. Era un salón cerrado, y todos ahí estaban bailando, disfrutando, brindando, estaban pasándole en grande. No escucha absolutamente nada, pero ve, y es obvio por los movimientos que tiene la gente, que ahí hay música y es música estridente. Y por la luz tan tenue que alumbra el lugar en general, a excepción de esas luces tan llamativas que están en las paredes, se da cuenta que es un antro o un boliche o algo así, pero se ve muy futurista. Tiene muchos detalles que él no los reconoce, el lugar no lo ubica y también la gente cómo va vestida está un poquito estrafalario. ¿Qué le pasa a Gonzalo? Que de repente, por alguna extraña situación dentro del sueño, siente la motivación para avanzar. No se controla a sí mismo, solo está sucediendo, pero siente esa motivación. Comienza a avanzar y empieza a avanzar muy rápido. Y de repente frente a él se cruza una persona que lleva un antifaz en la cara, un sombrero como si fuera algún tipo de bufón, y se baja el antifaz mostrándole un esqueleto detrás. Es como si fuera uno de estas calaveras que vio de cuando niño, pero ahora vuelto algo bastante más realista. Cuando él lo ve, siente pánico y después de eso siente ardor en todo su cuerpo, se desploma al piso y solo está viendo cómo las personas corren y otras personas caen por ahí. Ese sueño, una vez que lo tiene esa noche, le termina afectando mucho, porque se levanta en la noche como golpeado en el interior. No sé si te ha pasado alguna vez. No necesitas gritar, no necesitas llorar. Es un aturdimiento tal que dentro de ti hay algo que está dando vueltas y vueltas y vueltas y no se detiene. Y cada vez que da vueltas, tal vez esa imagen del esqueleto mostrando cada vez que se baja el antifaz, tal vez él cayendo al piso, tal vez las otras personas huyendo. Algo ahí hay, pero se repite y se repite en su mente y lo hace sentir muy triste y muy vacío. Es una sensación horrible. Aparte el miedo. Ya no es un miedo tan superficial,
Es un miedo profundo, es como si lo fatal ya hubiera pasado y no pudieras hacer nada. Gonzalo lo está viviendo horrible. En esa noche ya no puede dormir, está sentado al borde de la cama y digamos que le cuesta trabajo admitir algo. Tiene miedo de volverse a acostar, tiene miedo de cerrar los ojos, no quiere volver a soñar eso. El realismo, la sensación, el ardor en el cuerpo, todo fue horrible. Y después de tantos años volver a ver esos malditos esqueletos, pero era realista, realista, fue la cosa más espantosa que te imagines, porque aunque no se parecía, porque cuando era niño vio juguetes en sus sueños, esos que bailaban, ahora de adulto, eso era una calavera, realista, 100% del mundo real. Lo peor de este sueño no es ese impacto que le causó, es que comienza a repetirse una y otra vez. Hay un segundo problema en estos sueños, y es que Gonzalo no sueña lo mismo una y otra vez. Es ese lugar, es la gente bailando, pero inicia desde otro ángulo, desde otra parte. En ocasiones está en un baño, y en el baño está caminando, lo llevan de la mano. Cuando sale del baño, se da cuenta que las personas están corriendo hacia él, y frente a él se desploma una persona y al caer en el piso, su cuerpo se transforma en uno de los otros esqueletos. Y eso es algo que lo pone muy, muy mal. Esa noche se levanta igual con una sensación como si algo dentro de él se hubiera perdido. Y así continúan, a veces es uno, a veces es otro. El peor de todos es cuando ve que hay una muerte que entra desde la entrada de ese recinto, comienza a andar entre las personas y con su mano los va marcando. Lo peor es esto, ya notó algo, y es por qué caen las personas, porque en uno de los múltiples sueños ve que de repente ahí ha entrado una persona armada y está disparando. No lo escucha, pero nota que cada movimiento del brazo va de la mano con una persona que cae al piso y va de la mano con las reacciones de los demás. Y él ya ha reconocido por repetición que esos que la muerte marcó y tocó son los que están cayendo ahora. Pero el peor de sus miedos es que él se transforma en la calavera en la que tiene los brazos cruzados y ve al cielo, porque recuerda haber visto alguna vez un artista que lo enterraron así, y piensa que si llega a tener como esa posición en el sueño, ya no se va a despertar. Algo ahí ocurre en su interior que le dice que de eso sí debe de temer. Lo demás no es imaginación, pero lo demás no es lo aterrador, es eso, que tenga cuidado. Y Gonzalo cumple 21, 22 y 23. Esto afecta un poco en sus relaciones íntimas. Tiene algún tipo de pareja, pero jamás se quedan a dormir juntos. Gonzalo no quiere. No se va a permitir que si está con alguna persona en su intimidad, de repente en las noches actúe algo extraño, diga algo entre dientes, o después en la madrugada tenga que despertarse, tomar sus medicinas porque ya para este momento es un problema crónico, porque ya no va a querer volver a regresar a la cama. No quiere que se den cuenta, son esos trapitos sucios que prefiere que se laven en casa. Y así va a llegar a sus 30 años. Soltero, contento. No es algo que le haya destruido la vida, pero sí es algo que se volvió recurrente. Ya no de diario, tal vez una vez cada 2 o 3 meses, pero es ese tipo de sueños que lo hace tomar el teléfono, hablarle a algún buen amigo o a su hermano, y decirle, volví a tener el sueño, tienes 10 minutos, porque se necesita desahogar. Tiene que explicar lo que eso lo hace sentir. Mínimo se baja la válvula de presión que ese maldito sueño le genera. Y eso dura hasta sus 30 años. A sus 30 años lo invitan a una fiesta, un 15 años que va a ser dentro de un bar bastante grande y es de una de las hermanas menores de uno de sus amigos. Él acepta la invitación, pero cuando le llega la invitación, viene junto con una fotografía del interior en el que hicieron un montaje de la chica vestida como quinceañera, saludando como invitando a las personas. Y reconoció el bar al instante. Es el maldito bar que he estado soñando desde hace un tiempo. Y tiene las luces neón donde deben de estar. Y está todo exactamente igual que en el sueño. Ese es un bar muy popular, por no decir un boliche o un antro, que está en su ciudad, no es muy grande, pero abrió hace apenas un año y él jamás lo había visto. Una vez que ve esa invitación y ve el lugar, el pánico en él se despierta como jamás en su vida, porque la fiesta, la invitación dice algo que lo hace temblar. Dice, disfraces de carnaval
bienvenidos. Y la cara se le va al piso. Es el maldito sueño que tuvo desde hace mucho tiempo. La gente vestida como de carnaval, el payaso que llega y le muestra la calavera y toda la masacre que va a ocurrir. Va y habla con su amigo, intenta hablar con la familia, lo toman por loco, lo desinvitan del lugar y el resto de la historia te lo puedes imaginar. Nunca dieron con las personas. 7 personas murieron en ese lugar. Nunca entendieron de por qué era el atentado. El papá tenía negocios propios, cosas de comercio, y Gonzalo me dice que sigue viviendo con algo de culpa, aunque intentó advertirles a todos. Pero hay algo. Ese muerto que veía el cielo con los brazos cruzados no apareció. Está seguro que si hubiera ido, le hubiera tocado a él tomar ese lugar. Pero por otro lado, Gabriela me contó una historia. Me cuenta ella que en su ciudad, que tal vez tú sabes de dónde voy a estar hablando, hay una leyenda que tiene cerca de unos 20 años. Cuentan que también había un lugar de fiestas en la ciudad, un lugar que se había vuelto muy popular, que todos querían ir. Personas entre 20 y 30 años ahí estaban los fines de semana. Pero era un lugar que de repente, de forma muy rápida, comenzó a tener cierto nivel de reputación en el que decían que podía ser hasta un poco peligroso y el lugar estaba muy liberal, por ponerlo de alguna manera. No es que esté bien o esté mal. Lo peligroso definitivamente no es bueno. Lo otro pudiera ser una cuestión de gustos. El problema que me dice Gabriela es que había muchas personas que les prohibían ir a ese lugar por su reputación. Y hubo una chica que estando en su casa, dicen que ella le dijo directamente a su madre, pues yo, con tal de ir ahí, hasta le vendería mi alma al diablo. Y cuando le dijo eso a su mamá se desencajó, porque era una familia como muy religiosa, la corre de la casa en ese momento, y esta chica sale de ahí, se va con unas amigas, le prestan ropa, y esa misma noche van a ir a ese bar, ese salón de fiestas. Cuando llegan al salón de fiestas, la muchacha no tiene con quién bailar. Estando ahí se da cuenta que también es bastante chicuela y no tiene nada de experiencia, entonces generó todo un zafarrancho por estar ahí y no valía tanto la pena. Y mientras le está dando la vuelta a esto y pensando cómo se va a disculpar con su mamá y cómo mejor se sale de ahí y regresa con ella y, bueno, hacer el problema más pequeño, se acerca con ella el tipo más galán, más guapo, más atractivo que jamás en su vida había visto. Y el sujeto, desde que llegó al lugar, le atrajo con la mirada y con su presencia, porque ella está pensando, viendo un poco al piso, dándole vueltas cómo va a salir del enredo que se acaba de meter, cuando algo, una sensación, la hace levantar la mirada y ve a más de 15 metros de donde ella está, que se está abriendo la puerta y llega un sujeto muy bien vestido, delgado, muy fuerte, con el cabello un poco largo, tintes del cabello un poco rojos, como que utilizaba de algún tipo de pintura para cabello para que le diera como estilo, y viene caminando de una manera en la que totalmente se luce, se ve muy distinto al resto y se ve con mucho porte, elegante, rebelde, atractivo por todas partes. Lo raro es que ella en la vida lo ha visto, pero él parece que la conoce, porque desde que entró por la puerta le tiene la mirada fija a ella, y ella ni siquiera puede parpadear, porque va directo hacia donde está esta chica. Se para enfrente de ella, le da la mano, la muchacha le agarra la mano, comienzan a bailar y empiezan a dar vueltas. Cuando están girando, una amiga se acerca y le dice, vámonos ya. Y él se le acerca al oído y le dice, no, tú dijiste que me ibas a dar tu alma. Sigue dando vueltas y lo que cuentan las personas es que de repente empezó a surgir humo de la nada, las personas huyeron y cuando voltearon a ver a esta chica, estaba envuelta en llamas, formando una pequeña esfera que se elevaba del piso. Esa misma noche, ese lugar de fiesta se incendió y quedó reducido a cenizas. Hubo 2 víctimas, una chica que todos reconocían y alguien que nadie pudo identificar. Un sujeto que habían dicho que llegó directo con ella y que extrañamente después se envolvió en llamas. A ver, familia nocturna, les hemos dicho en muchas ocasiones que no jueguen a la Ouija. ¿Saben por qué? Porque te puede llegar a pasar esto. Lo que estoy a punto de contarte es un disparate completo, es un enredo de historia, porque la persona a la que le pasó
no solo no le gusta contarlo, sino que cuando lo cuenta, se pone muy mal. La persona que nos hizo llegar la historia se llama Nora, pero a ella no le pasó esto. Le pasó a su mamá y esta es su historia. A Norita, desde que está chiquitita, le dicen que no se le acerque a la ouija, que esas cosas no son buenas, son del diablo, están muy mal. La mamá de Nora, la que le prohíbe la ouija, y la que le prohíbe es más, no solo la ouija, sino todo tipo de arte esotérica, no es una persona religiosa, no es cristiana ni católica ni viene de alguna familia así, no, pero se lo prohíbe enfáticamente por algo, porque ella tuvo una vivencia que la desgarra, y contar esa vivencia es algo que le cuesta, pero le cuesta amar, es como no tienes idea, y ahorita vas a entender por qué. Está más que justificado. Y Nora, ¿por qué nos va a contar esta historia? Porque ya su mamá la tenía hasta el copete. No estés escuchando esas cosas, no vayas a jugar esas cosas, es que eso está mal. Y Nora viene un día y le increpa y se interpone y le dice, a ver, ya, tampoco soy una niña, pues ya tiene 16 añotes. Le dice, a mí no me estés diciendo qué hacer y qué no hacer. Si me vas a prohibir algo, o me das las razones, o mejor ni me lo prohíbas, porque ya estoy lo suficientemente grande para decidir por mí. Y la mamá se le queda viendo, se empieza a molestar la señora, pero por otra parte entiende el razonamiento de la hija. Tampoco es que esté tan equivocada, pero en este tema tan específico, la señora se entrinca, se enoja, aprieta mucho su mandíbula y nada más le dice que no vas a jugar eso y ya. Y se le ponen los ojos llorosos, rojos. Nora se pone igual que ella y está a punto de decirle alguna sandez a su mamá, pero se atora, se atranca la lengua porque tiene buena suerte y tiene buen temple dentro de todo. Se da media vuelta y se va de ahí. Y como 3, 4, 5 días después, tal vez una semanita pasa, donde las aguas ya se calmaron porque durante esos días no se hablaban, las dos mujeres tenían ley de hielo. Pero una vez que pasa eso, la mamá es la que quiere romper la ley del hielo. Le pide a ella que por favor se vayan a una plaza porque de lo que le va a platicar no quiere contarlo dentro de su hogar y que lo que le va a decir se lo jura que es verdad, pero que después de que se lo diga, nunca le vuelva a preguntar acerca de eso porque no es algo que le guste hablar. Van primero a un puestecito por unas fresas con crema, unos churros con cajeta y otras delicias más para pasar el momentito. Delicias que, pues si quieres bajar cachetes no son tan recomendables, pero si quieres que se te pase el susto, tampoco. Van rumbo a esta plaza, Nora va comiendo muy feliz sus fresas con crema, su mamá no le da un solo mordisco al churro que trae, y mientras va llegando a ese lugar, se ve que la señora está nerviosa, se ve que no le está pasando bien. Se pasa el churrito de una mano a otra, lo tienen en estas bolsitas de papel de color cartoncillo, color cafecito, y cuando voltea a ver a Nora desvía la mirada y de repente está un poco oída. Finalmente Nora hace que se siente en una banca y nota por primera vez, con un poquito más de corazón, que su mamá no salió de algún tipo de empaque de juguetería, de algún juguete extraño. No es un NPC de un videojuego, es un ser humano. Y su mamá en ese momento tiene miedo, porque se le nota. El rostro está un poquito como ido, se ve muy nerviosa, la piel está más fría de lo habitual y la señora está sobrereaccionando un poco. Cuando le habla, ¿no? Y le dice, bueno mamá, ¿te puedes sentar? La señora se ve que reacciona poquito, pero reacciona muy rápido y le dice, ah, sí, sí, hija, sí, y tartamudea, no es normal en su mamá. Nora empieza a preocuparse y, como les digo, tiene un poco de corazón y entiende. Y le dice, mamá, si no quieres no me cuentes, ya pasó, no pasa nada, no voy a jugar a eso. Y la mamá le dice, no, 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 lo que me pediste sí es verdad. Si no te digo el por qué, pues nada más va a ser estarte restringiendo cosas y yo tampoco hubiera dejado que se hicieran a mi edad. Sí, nada más, tú cómete lo tuyo y ahorita dame tiempo porque me cuesta mucho lo que te voy a decir. Y Nora está que no puede con eso, o sea, está haciendo que su mamá pase verdaderamente un mal rato. Ya no es una discusión de las de entre semana, de estarse gritando de repente cosas y de repente hacerse caras o como pasó esta semana la ley del hielo. Realmente su mamá está pasando un muy mal rato y se nota. Se le ve la cara de indigesta, le tiembla una mano, de repente la señora se está mordiendo las uñas. ¿Sabes cuándo había visto Nora que su mamá se comportara así? Nunca. Esta es la primera vez. Y ahora sí Nora se siente muy culpable.
La mamá de Nora no es una mujer manipuladora que esté utilizando cosas para ponerte nervioso. No, 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 nada de eso. La señora está hecho un manojo de nervios ahí enfrente de su hija y no se puede controlar. Pasan cerca de 35 minutos. Nora está toda soleada. Ella se terminó comiendo el churro de su mamá para matar un poquito el tiempo. La mamá ni se dio cuenta, se lo quitó de la mano y la señora se quedó con la mano así, signo para Nora de que realmente estaba ensimismada a su mamá, pero ya no quería desviarle su atención o hacer que pasaran a otro tema o intentarla persuadir para que no hablara de eso, porque se dio cuenta que su mamá estaba haciendo un acto de valentía, un acto muy importante el querer contarle eso, y bueno, la iba a dejar ser. Pasados los 45 minutos, su mamá empezó. Yo también fui joven, hijita. Yo también me gustaban muchas cosas. Mi papá, él quiso ser sacerdote, pero algo pasó, y después era una persona como antirreligiosa. Nos decía puras cosas malas de todo, que todo era mentira, que eran puros inventos. Y él fue el que nos inculcó mucho, como que fuéramos personas libres, que hiciéramos lo que quisiéramos, que no hay nada más aparte de esta vida, que o esta vida la disfrutábamos o no iba a haber nada después. Por eso yo quiero creer que soy una persona muy abierta. Yo me junté con un grupo de amigas normales, no tenían nada de importante, pero la tía de una de mis amigas era bruja. Un día que fui a la casa de mi amiga, me presenta su tía y a mí me dio mucha risa porque creía que era una broma, pues se veían prácticamente de la misma edad. La tía me hace una cara como de muy pocos amigos y ella, mi amiga, me vuelve a insistir. Sí, es mi tía, es un poco mayor que yo, pero es mi tía. Ya yo me compuse, le pedí una disculpa, le dije, discúlpeme señora, no la quería ofender, creía que era una broma porque usted se ve muy joven. Y ella, la bruja, me sonrió y me dice, así sí me gustas, así sí chiquita. Volteó con mi amiga y le dijo, oye, ¿cuándo vamos a jugar al tablero? Y yo no entendí de qué hablaban. Y mi amiga le dijo, luego, tía, a mí no me gusta eso. Y le dice, bueno, ahorita que tienes a tu amiga, juguemos las tres. Y volvió a insistir mi amiga, no, a mí no me gusta eso. Y dice, bueno, yo ya te he invitado varias veces, después no te quejes cuando yo ya no quiera jugar contigo. Yo no había entendido nada, no le quise preguntar a mi amiga porque ya le había hecho quedar mal por haberle hecho como esa broma a la tía, que no era algo intencionado. Me quedé con la duda. Pasan unas semanas y viene un chisme muy fuerte. Mi amiga, nadie sabía que traía un novio. Nadie sabía, ni yo ni nadie. Y el novio la acababa de dejar embarazada. Y ya tenía un mes de embarazo. Y ni su luz estaba flaca, 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 no se le notaba. Pero ella ya se había dado cuenta. Pasan unas semanitas y ella está en la disyuntiva de cómo le va a decir a su mamá. Yo estoy con mi amiga, le digo que no se preocupe, que al final esas cosas pasan, que mientras las cosas vayan adelante, que todo va a ir muy bien. Le pregunté que si su pareja se iba a hacer cargo y ella me volteó a ver con una cara de no, él no quiere saber nada de esto y estaba muy, muy triste. Y bueno, fueron unas semanas muy pesadas para mí como su amiga, muy fuertes, para ella ni me lo quería imaginar. Fue avanzando el tiempo y cuando ya llevábamos 3 meses, ella había buscado tantos documentos y tantas cosas en torno al embarazo, porque ella se iba a hacer cargo sola, como una mamá luchona, como las pocas que había en ese tiempo, y sus papás se dieron cuenta. La torcieron. Los cuidados que hacía, el hecho de que ya nunca quería fiestas ni tomar alcohol ni desvelarse, que se cuidaba tanto con ciertos alimentos, que repentinamente tenía muchas idas al doctor, que ella no pedía cierto tipo de cosas sanitarias, un montón de cosas que la delataron. Sus papás ya sabían, abrieron el tema y como nadie lo esperaba, lo aceptaron. Y lo aceptaron muy bien. Empezaron a hablarle acerca del apoyo que le iban a dar, que ella no iba a estar sola. Y bueno, mi amiga a partir de ese momento era otra persona. Estaba agradecidísima con sus papás, tenía un cariño tremendo. Y bueno, todo muy bien. La tía bruja le empezó a decir que a partir de ese momento le iba a estar dando regalos y bendiciones. Y comenzó a darle diferentes cosas. Una esferita que era un llamador de ángeles, unas crucecitas en una pulsera que le decían que era para la buena suerte y para poder evitar que se acercaran a ella como malas vibras, un par de cosas que tenía que poner detrás de su cama y debajo de su almohada para alejar los malos sueños y atraer el descanso, puras cositas así. Pero cuando mi amiga ya estaba bien embarazada, la bruja le dijo que ya era momento de que usara la tabla,
Y ahí ya me atreví a preguntar. Ya éramos muy, muy amigas y estábamos muy cercanas. Le dije que era eso de la tabla y me dijo que era algo que le llamaban a la Ouija y que era un juego y que con ese juego se hablaba con fantasmas. Y yo le dije, ¿pero para qué quieres hablar con un fantasma? Y entonces ella me dijo, pues es que es mi tía y le gustan esas cosas, acuérdate que ella es bruja. Y le dije, ¿pero tú para qué quieres? No, yo no quiero, acuérdate que yo siempre le digo que no. Digo, entonces, ¿para qué te insiste? Pues es ella, es así, y como le gustan esas cosas, quieren que todos las estemos haciendo y pues yo no quiero, pero ella es muy insistente y ahora pues ya has visto, me he estado dando cosas y la verdad es que cuando me dio unas cosas para dormir bien, empecé a dormir mejor, así es que ya quedé en deuda con ella y pues voy a jugar, pero no sé cuándo. Y mi amiga a partir de ese momento le estaba sacando la vuelta. No era porque creyera que eso era malo, solo no se le antojaba y tanta insistencia la tenía harta y tenía otras prioridades, el bebé. Nace el niño, cumplen un año, la tía está empezando a tener cierto renombre, pero yo escucho algo que nunca dicen en la familia de mi amiga. El renombre que tiene no es por cosas buenas. La señora da miedo, la gente le tiene miedo. Y yo empecé a escuchar que había una bruja oscura, que si querían hacer cositas por aquí y por allá que tenías que ir con ella, que ya habían caído 2, 3 debajo de sus influjos y cosas así. No eran amarres las cosas que ella hacía. Eran cosas que, digamos, te quitaban estorbos de enfrente para siempre. Cuando yo me entero de estos chismes, mi amiga, que tiene ya su niño de 2 o 3 meses, quiero contarle, pero al mismo tiempo no. Y me empiezo a acordar de todas las cosas que esta tía insiste. Y que cuando me ve, ella siempre me dice, mi chiquita, y me dice, mi chiquita, el día que usemos el tablero tú también estás invitada. Siempre me decía eso. Ahora, sabiendo la fama que tenía, yo a la señora ya no la quería cerca. Pero pues tenía que aprenderlo a manejar, porque ya éramos muy, muy amigas. Y aparte yo iba a ser madrina de su niño. Entonces, las cosas estaban avanzando bien. La tía tenía un tiempo que no se acercaba mucho, todo iba funcionando. Y un día que hizo una fiesta, porque no era el cumpleaños de su niño, pero quiso hacer como una fiesta en honor al bebé. No sé, traía ganas, porque la verdad es que todo el embarazo, el nacimiento fue muy austero todo. Estaba enfocado en las cosas del niño. Pero ya ahorita sus papás le estaban apoyando económicamente, todo había salido, todo estaba bien y quería como festejarlo, sentirse tranquila. Todo la apoyamos. Hicimos una fiesta en la que estábamos puras mujeres, ella y el niño se los dio a sus papás para que por favor se lo llevaran. Ahí, en la reunión de su casa, había un regalo grande en la mesa principal y cuando lo abrimos, ¡záscale! Estaba una caja de cartón oscura, toda pintada de negro y nada más tenía escrito en una tarjeta, mi regalo para ti, jueguen todos muy feliz, ya está todo preparado, las instrucciones están adentro. Levantamos la caja y ahí estaba el tablero de Ouija. La tía le había regalado el tablero y venía con unas instrucciones escritas en la parte trasera de la caja. Y decía, todas las que jueguen tienen que dar algo para que la tabla les regrese algo. Y ahí, hija, cuando empezaron a leer eso, yo me di cuenta de algo. Estaban todas como en trance. No estaban siendo ellas, porque lo leían de una manera en la que parecía como si estuvieran leyendo cualquier otra cosa y todas movían la cabeza de arriba para abajo. Yo no. Tal vez porque estaba un poco más lejos, tal vez porque en mi cabeza yo sabía que esa señora era mala y yo me estaba protegiendo y ni iba a jugar, ni quería que jugara, ni quería decirles lo que yo sabía, pero algo me lo impedía y me mantenía un poco lejos de ella, no sé por qué. Ahora que lo veo, tal vez fue buena suerte, porque siguieron leyendo. Lo que vas a dar es algo que es parte de ti. Cada una de ustedes una gota de sangre y la madre una gota de leche. Y venía un pequeño recipiente en el cual todas pusieron ahí su gota de sangre porque había alfileres para cada una, como si la tía supiera cuántos iban a jugar. 5 alfileres, no 6, yo era la sexta, uno para cada una. Yo no iba a jugar y mi alfiler no estaba ahí. Cada una se pinchó un dedo, derramó una gota dentro de donde tenía que estar y había un recipiente aparte para que ella fuera y depositara una gota de leche y después mezclaran todo. La tabla principal había un triángulo que tenían que mover con las manos y había como una compuertita. La tía parecía que había mandado fabricar todo y nada más derramaron todo adentro, la cerraron y pedí a la tía que en unos pequeños orificios que tenía alrededor como si fueran para pasar hilos, que cada una de ellas pusieran un cabello, lo volvieran una pequeña trenza y lo pasaran alrededor. Que tenían que ser cabellos lo suficientemente largos para que llegaran de extremo a extremo y que una vez que terminaran amarraran la punta.
Todas tenían que poner su dedo índice, aquel que habían perforado, y con el dedo índice tenían que hacer una invocación. Todo esto que te estoy contando, hija, yo lo vi con mis propios ojos. Yo no jugué. La tabla se empieza a mover. Las chicas no preguntan nada. Se está moviendo de un punto para otro y casi 50 minutos yo veo ellas como si estuvieran medias dormidas, medias idas. Después de eso, las luces de la casa se apagan y cuando regresan, ellas tienen la caja cerrada y están sentadas como dormidas en el sillón. Yo estoy que no me creo lo que acabo de vivir y siento horrible, siento como si el lugar estuviera lleno, rodeado de cosas. Voy a mover a mis amigas muerta del miedo. Ha sido la peor hora que he vivido en toda mi vida. Ellas estaban como si estuvieran en otra dimensión. Y cuando las estoy mueve y mueve y mueve, no se despiertan, no se despiertan, no se despiertan. Me tocan el hombro derecho y cuando volteo con el miedo que no te puedo ni explicar, veo a la tía de mi amiga que me está viendo con una cara totalmente altanera y me dice, ay chiquita, de la que te salvaste. Se agacha, recoge la caja de la mesa, se va hacia la puerta y antes de cerrar la puerta, aplaude golpeando la caja 2 veces. Cierra la puerta y todas empiezan a despertar lentamente y de repente están platicando como si no hubiera pasado nada en la última hora. Yo estoy que no me creo nada de esto. Después de ese día, empezaron a pasar cosas. En mi casa, todos los días que estaba en la cama, se sentaba alguien. Y la sensación era horrible, era amenazante. En mi cabeza escuchaba una voz clarísima, la tía de mi amiga, y me decía, tu silencio te está salvando, como una forma de amenazarme de que si llegaba a abrir la boca, algo malo me iba a pasar. A mi amiga y a todas las que estuvieron jugando la Ouija, les empezaron a pasar cosas. Ese mismo año, no llegó diciembre, cuando una de ellas falleció en un accidente. Pero ya tenía semanas hablando y diciendo que había estado teniendo sueños horribles, que se sentía muy mal, que sentía mucho miedo, y un día que tomó un vehículo, fue y se salió de la carretera y se mató. Al año siguiente, el hijo de mi amiga enferma, y no duró 6 meses cuando también fallece. En menos de 5 años, todas las personas que tocaron esa tabla murieron, mi amiga incluida, y la única que se salvó fui yo. Esa tía, después de eso que ocurrió, y una vez terminados los 5 años, se hizo muy famosa y mucha gente metida en la política iba con ella. Dejó de hablarle a la familia, dejó de tener contacto con todos, y era una mujer que si te la topabas alguna vez en la calle, te dabas cuenta que tenía pura maldad. Yo creo que sacrificó a su familia para obtener ese poder. No juegues a la Ouija, porque yo vi que esa cosa no es un juego. Con esa cosa se llevaron a mi amiga y a su niño. Ustedes saben que a mí me gusta el tema paranormal. Y yo de repente ya ando scrolleando en las aplicaciones viendo historias porque me gusta. Me gusta conocer experiencias que hayan tenido otros. Y me topé con una que está bien loca. Lamentablemente no me acuerdo el nombre de la chica. Estaba en TikTok. Y el video está muy bueno, pero no sé cómo se llama. No me acuerdo. Y por más que he buscado el video no me lo he vuelto a topar. Así es que si saben quién es, por favor etiquétenla aquí en los comentarios. Pero ahí les va. Fantasmas más, fantasmas menos, lo que esta chica dijo fue que ella cuando estaba en la preparatoria estaba con un grupo de amigos. Estando con ese grupo de amigos, de repente una chica que venía con un uniforme de otra institución entra en el salón de clases y les pregunta por un tal Efraín. Todos ahí la voltean a ver con un poquito de miedo y le dicen como que ¿por qué estás preguntando por él? Ella dice porque salí con él el fin de semana y todos se asustan. Resulta que Efraín había fallecido el año anterior y si era parte de ese grupo y todos lo reconocían. Alguien por ahí toma la batuta, se acerca con la chica y le dice, a ver, te jugaron una broma. ¿Cómo era la persona con la que saliste? El problema es la descripción. Estaba describiendo de cabo a rabo al Efraín que había fallecido el año anterior. Esta chica comenta y dice, yo estuve ahí, yo vi eso. Si hubieran visto la cara de la chica, se dan cuenta que no estaba ella haciendo algún tipo de broma. Y todos conocíamos al alumno, al compañero que falleció el año anterior. Entonces eso nos dejó como medios impactados, a mí principalmente. Y estando también en el bachiller, llego un día muy temprano a un laboratorio de química. Cuando entro al laboratorio de química, me topo con una chica, más o menos de mi edad, que nunca en la vida la había visto. Es una chica que se ve como de un aspecto como muy europeo, norteamericano,
piel muy blanca, cabello rubio, ojos de color verde, muy bonita ella, delgada, pero muy llamativa. Nunca me la había topado, la recordaría. Y entonces ella me dice, ten mucho cuidado con el equipo de química, no te vayas a accidentar. Y me le quedo viendo y le digo, sí, sí, no te preocupes. Yo ni iba a hacer nada, me iba a esperar para empezar a hacer mis prácticas cuando llegaran el resto. Camino hacia adelante, ella se pone justo al lado derecho mío, entra la maestra pasando por mi lado y me dice, ¿con quién hablabas? Y le señalo al lado y le digo, con ella. Y la maestra me dice, ¿con quién? Y volteo y ya no está. Y le digo, con la chica güerita, la que usted cuando entró pues, se debió haber topado allí en la entrada, la que estaba del lado derecho. Y le dice, la chica güerita, ¿cómo era? Y dice, no, pues ojos verdes, delgada, un aspecto como europeo. ¿Y qué te dijo? Dice, me dijo que tuviera cuidado con el equipo de química. Y la maestra, quitada de la pena, me dijo así, pues mira, relájate bastante porque lo que acabas de tener es un encuentro con un espectro. Esa niña es una exalumna que falleció hace más de 20 años, falleció aquí en el laboratorio, tuvo un accidente con el equipo de química y desde entonces de vez en cuando se les aparece a las personas para advertirle que tengan cuidado. Y ella se quedó impactada y le dice, ¿está jugando, maestra? Y le dice, no, yo nunca la he visto, pero todos los años que llevo trabajando aquí, mínimo hay un alumno que se la ha topado y me cuenta acerca de ella. ¿Alguna vez has escuchado acerca del nombre más maldito entre los duendes? Es bueno que sepas que según muchas tradiciones, se creía que los nombres conservaban algún tipo de poder, tenían algún tipo de energía, fuerza, y en antaño, los nombres se elegían por su significado, buscando que esto le diera algún atributo a la persona que lo poseyera. Pero eso es en el antiguo de la raza humana. Se cree que antes de eso, los primeros seres inteligentes y que estuvieron vivos y poblando este mundo, no eran humanos, y que sus nombres los utilizaban porque sus nombres eran poder. Y mencionar el nombre de ellos es al mismo tiempo llamarlos. Y hay que tener cuidado porque hay nombres que el solo mencionarlos atrae a maldiciones. Toco madera porque lo voy a tener que mencionar en esta historia. La historia es de Isidro y le pasó hace muchos años cuando él estaba en la primaria, pero es una historia que lo marcó, que hace que el día de hoy no se sienta que es una persona que cree en todo, pero que sabe que hay algo más que ahí está y sí existe. Y ojalá que no nos lo topemos. Él cuenta que cuando estaba en la primaria era un chico muy nervioso, tenía mucha dificultad para relacionarse con los demás, y había otro muchacho exactamente igual que él, pero un poquito más aventado, y él se volvió en su gran amigo. Se acercó con él, le sonrió y le dijo alguna palabra que Isidro ni entendió, y fue y le dio un abrazo porque era la primera persona en el kinder que le hablaba. Así es que para él era como todo un encuentro, todo un cambio, todo un momento memorable, y a partir de ahí fueron los grandes amigos. A veces estaban los dos como en silencio, a veces los dos nada más estaban riendo. Cualquier cosa que hacía uno u otro hacía que el otro se carcajeara. Les gustaba mucho andar persiguiéndose por ahí, andar haciendo tonterías y dibujar los hacía perder todo el tiempo del mundo. Los maestros se las vivían castigándolos, porque se supone que estaban tomando algún apunte y cuando se acercaban, toda la libreta con dibujos por todos lados, uno imitando al otro e intentando hacer como que una historieta entre los dos. Eran dos muchachos que tenían mucha imaginación, se querían mucho y tenían muy buena relación. Le vamos a poner al amigo de Isidro, Homero. Homerito, un día le llevó un regalo a Isidro. El regalo era muy raro, porque era una pipa, y en la parte de adentro de la pipa tenía una moneda de oro que no se podía sacar. La pipa se veía súper bonita. La vio Isidro, nunca había visto una, y le dijo, ¿esto qué es? Y le dice, es una pipa de los buenos deseos, te da dinero. Adentro, y le voltea la pipa para que vea el interior, dice, adentro hay una moneda, y donde viene esa, vienen más. Así me dijeron que funcionaba. Y entonces Isidro le dice, bueno, ¿y eso qué? Y le dice, esto te lo doy, es un regalo para ti. Isidro se puso muy contento, nunca ningún amigo le había regalado nada, y aunque él no le veía ningún uso a la pipa, la agarró como si fuera la cosa más importante y apreciada del mundo, se la metió en un bolsillo que llevaba en su camisa, sus bolsillos eran muy pequeños, así es que la pipa sobresalía mucho, y bueno, ese día los maestros pegan el grito en el cielo, pero no hacen un gran zafarrancho, eran otros tiempos, porque un niño lleva allí un artilugio que es para fumar tabaco u otras cosas.
Y entonces cuando lo ven no saben ni cómo tomarlo ni qué hacer con eso. Jamás había pasado, van y hablan con la directora y al final de ese día de clases le piden por favor a Isidro que cuando llegue su papá le hable porque necesitan platicar con él. El papá llega por Isidro le dice que su maestra lo está buscando, le dice dónde está, el papá va al salón de Isidro y la maestra le está hablando muy preocupada que el muchacho lleva una pipa, el señor se espanta más, él no fuma y le dice, no, de la casa no lo sacó, no tenemos nada de esos artículos, mi papá tuvo una enfermedad a raíz de estar fume y fume todo el tiempo, los tenemos prohibidísimos. Entonces la maestra se alarma más, pues ¿quién se la dio al niño? Y empieza la investigación. En 15 minutos dieron. Oye, pues resulta que su amiguito Homerito pues la traía ahí y se la regaló, que fue la que le dieron. Al día siguiente, la directora y la maestra tienen una plática con Homerito. Y cuando tienen esa plática con Homerito, Homerito regresa, pero todo como triste y cabizbajo. Y entonces le dice Isidro, yo no sabía que no te había gustado mi regalo, me regañaron mucho. Y Isidro se sorprende y le dice, no, a mí me gustó mucho, pero ellos se enojaron, no sé por qué. Y le dice entonces Homerito, Mautor ya me había dicho que eso iba a pasar si te lo daba, pero yo te lo quería dar. Y entonces Isidro volteó y le dijo, ¿y quién es Mautor? Y le dice, shh, no le gusta que digan su nombre, pero tú lo acabas de decir, shh, no lo vayas a decir, se enoja mucho cuando dicen su nombre. Y le volvió a preguntar, ¿pero quién es Mautor? Y me agarra y me tapa la boca y me dice en el oído, que no vuelvas a decir su nombre, no le gusta. Al día siguiente Homero llega pero está muy asustado y me dice que Mautor se enojó mucho, que sabe que le hablamos y que a él no le gusta que yo esté diciendo su nombre a los demás. Y me tiene muy castigado y me dio esto. Y trajo una piedra que tenía un agujero al centro y adentro, si te fijabas, se veía como si hubiera un ojo rojo, como algo que metieron ahí, igual que en la pipa que tenía dentro su moneda, y me dijo que esta piedra me estaba viendo y que si yo volvía a decir su nombre, esta piedra me iba a hacer daño en una rodilla. Y entonces yo le dije a él, pero pues agárrala y tírala, Mautur no te puede hacer nada. Narrador, apenas le dije eso, ni reaccionó contra mí, se dio media vuelta, dio 2 pasos y así como te lo digo pasó. Se fue directo al piso como si alguien le hubiera metido el pie, cae con las 2 rodillas y cuando se levanta, la piedra estaba debajo de su rodilla. Se lastimó feo, feo, era como si lo hubiera perforado y el huequito, el que parecía un ojo allá adentro, ahora estaba todo lleno de sangre. A mí me dio miedo ver eso. Después de eso, mi amigo no volvió a ser igual. Era muy raro, estaba como siempre con mucho miedo. Empezaron a hacer como revisiones e investigaciones, ahora ya lo entiendo. Querían saber si sus papás le hacían daño porque se veía asustado todo el tiempo. Y un día le pregunté que qué pasaba y me dijo, es que él es muy malo. Él me dijo que no estaba bien, que me tenía un último regalo, pero que si volvía a portarme mal y hacía cosas que él no quería, no me iba a ir nada bien. Y yo le pregunté, ¿y qué te dio? Y sacó una bolsa y me dice, no quiero abrirla, me da mucho miedo, pero me dijo que era un regalo que tenía que tener. La bolsa olía horrible, narrador, horrible, olía podrido, olía feo, y me dijo que si esa bolsa se la encontraban o se la quitaban, las cosas iban a terminar muy mal para él, porque él se iba a enojar mucho y ya no lo iba a perdonar. Yo le quito la bolsa de las manos, la abro, y cuando la abro, grité. No pude soportar lo que vi. Estaba toda llena de dientes. Eran dientes de personas. Y era una bolsa grande. Tenía, no sé, más de 50 o 60 dientes adentro. Y cuando la vi me dio mucho, mucho miedo porque algunos se veían todavía como con sangre ahí. Horrible, horrible. El olor cuando la abrí era asqueroso. Y entonces una maestra se acerca para ver qué tenemos, le quita la bolsa y mi amigo se va contra la maestra y le pide que por favor se la dé. Y es entonces cuando me dice, me va a hacer daño, me va a hacer daño, me va a hacer daño. Y yo le intento detener porque esa bolsa es horrible, no tiene por qué traer eso. Y le dije, dile a tu papá lo que te está haciendo Mautur. Y cuando dije eso, volteó y me metió una bofetada pero durísima. Me dice, es un duende, mi papá no lo ve. Narrador. Ese día llegué a mi casa muy enojado por el golpe que me metió mi amigo, porque sentía que ya no iba a volver a ser mi amigo, por todas las cosas que pasaron después no sabes. Todos le decían que era un raro, que de dónde sacó eso. Sus papás vinieron a hablar en la dirección, lo querían expulsar de la escuela, toda una situación. Así es que esa tarde, estando solo en mi habitación, cerré la puerta y empecé a gritar el nombre de ese maldito duende y empecé a decirle que dejara a Homero en paz, que Homero era mi amigo y que yo lo iba a defender.
y que si no le gustaba que le dijeran su nombre, yo lo iba a repetir 1,000 veces. Yo, el narrador, voy a ser más prudente, no lo voy a repetir. Pero Isidro lo dijo muchas, muchas, muchas veces. Dice, lo empecé a gritar y le empecé a decir majaderías después de decir su nombre. Y le dije, si eres muy valiente, ven conmigo, yo sí te voy a hacer frente. Ya no le hagas nada a mi amigo. Y narrador, esa noche cuando estaba acostado, algo pasó en mi casa. Porque comencé a escuchar en medio de mi sueño que alguien venía caminando hacia mí. Estaba dormido, era medio de un sueño, pero empecé a sentir tanto miedo que abrí los ojos. Me di cuenta que estaba despierto porque estaba despierto. Me levanto de la cama, me pongo contra la pared porque siento mucho, mucho miedo, como si algo me pudiera ver y percibir. Abre la puerta de mi habitación y veo como algo que mide menos de 50 centímetros viene entrando por la puerta, se sube a la cama, pero tiene una presencia horrible. Esa es una forma, pero realmente esa cosa no tiene esa forma. Es nada más como para asustarte más o para presentarse, porque esa cosa parece una persona. Le falta el ojo derecho, la barba la tiene toda pestilente y la nariz la tiene horrible, y empieza a caminar hacia mí y me pega la nariz a la cara, y solo con sus ojos inyectados, como con una furia horrible, se me queda viendo y me dice, ya. Cuando dice eso, parpadeo, es de día y yo ni siquiera me puedo mover de la cama. No es que tenga miedo, es que mi cuerpo me duele como no te lo puedo explicar y empiezo a llorar, pero como nunca en la vida había llorado, ni siquiera creo que cuando era bebé logré poner ese llanto. Mi mamá entra a la habitación y cuando me ve empieza a gritar, va por mi papá. Después me entero cuando estamos en el hospital que tengo todo el cuerpo rasguñado, como si hubiera entrado algún tipo de bestia pequeñita y se hubiera ensañado con mi cuerpo porque había todo, toda espalda, cuellos, cara. Los rasguños no eran profundos, fue lo bueno, pero todo el cuerpo lo tenía lastimadísimo. Las mantas estaban empapadas de sangre. Ya no tenía las heridas abiertas para cuando me llevaron al hospital, pero me hicieron un montón de estudios. Después de eso me enfermo, estoy en el hospital durante cierto tiempo y es casi una temporada de un mes que yo no regresé a clases. Cuando regreso a clases, me entero de esto. Llego ahí esperando ver a Homero para decirle que vamos a enfrentarnos a ese maldito duende, que esa cosa no nos va a afectar. Cuando la maestra se acerca conmigo, me saca del salón, me lleva a una jardinera que estaba ahí en la escuela, hablan a mis papás porque cuando llego ahí a la jardinera ellos están ahí conmigo y enfrente de mis papás me dice, te quería decir de parte de la escuela y de parte de los papás de Homero, que ellos sabían que Homero te apreciaba mucho, pero tuvo una enfermedad muy fuerte. El día que tú ya dejaste de venir a clases porque te fuiste al hospital, él enfermó y hace una semanita falleció en el hospital. Narrador, yo no lo podía ni creer, no entendía ni qué era eso, yo nunca había vivido la muerte de cerca. Ya de grande le pregunté a mis papás que me dieran detalles, porque fue un duelo para mí terrible. Durante años lo sepulté, lo olvidé, pero cuando les pedí detalles me dijeron que fue una enfermedad muy rara, tan rara, que cuando él estaba en el hospital se le empezaron a caer todos los dientes. Y ahí yo supe que el que le causó eso fue Mautor. Y con esta historia, mi querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Pero antes de terminar, permítanme darle la bienvenida a todos aquellos que es la primera vez que terminan una fogata y decirles bienvenidos a la familia nocturna. Lo único que falta es que nos sigan en todas las redes y si tú ya eres parte de la familia nocturna, has llegado al momento del episodio en el que te tengo el reto. Es un intercambio. Es un intercambio muy sencillo. Yo te tengo una historia más para este episodio. Pero esa historia más no te la voy a regalar, te la voy a intercambiar. Y es muy fácil el intercambio. Esta historia tiene que ver, creo yo que tiene que ver con algo que escuchaste probablemente hace unos 2, 3 o 4 sábados de sombras. Exactamente el 18 de abril. No te vayas todavía a ese episodio, porque justamente ese es el reto. Y te voy a contar esta historia. Y si no sabes con qué historia se conecta, entonces yo gano tu suscripción. Pero si tú sabes con cuál se conecta, me dices en los comentarios cuál es la historia que tiene que ver con esto que te estoy diciendo. ¿Qué te parece? Lo que te puedo decir es que el intercambio vale la pena porque la historia está de miedo. Así es que te dejo que lo pienses, porque voy a confiar en ti.
Voy a confiar en que realmente después de esta historia, si no sabes con cuál historia conecta, que estoy casi seguro que voy a ganar, voy a confiar en que después de que la escuches digas, no tengo la menor idea de con cuál historia va, y entonces te suscribas. Y tú no te salvas, porque si estás en Spotify, mira, ahí dice síguenos y las 5 estrellas es algo muy bueno, porque este año, Familia Nocturna, vamos por el 2026, y para cuando salga este video, ya debemos de estar a nada de los premios de Spotify que saben que estamos nominados para el top de tops y el top de terror, que ya saben que contamos con su voto. Pero ahora sí, dicho una vez esto, empezamos la última historia, el intercambio por tu suscripción en 3, 2, 1. Una persona me mandó una vivencia que tuvo cuando era pequeña. Y es una vivencia que la tiene súper aterrada. No es familia nocturna, no va a ser familia nocturna y no porque no le guste la dinámica del canal o algo que le caiga mal. Es por su propia seguridad, por algo que vivió cuando era pequeña. Y me dice que no hay forma, no hay manera en la que ella pueda permitirse escuchar historias de terror porque tiene un vínculo con el más allá y es un vínculo que de un tiempo a la fecha se ha vuelto muy fuerte y que inclusive parece que cometió un error y ese vínculo se lo heredó a su hija sin saberlo. Ahí te va. Cuenta que cuando era muy pequeña, en la casa en la que vivía, muy cerca de ahí en su barrio, había una casa que todos conocían que había sido una casa de unas brujas. Brujas que nadie te podía describir porque estamos hablando de una casa que está abandonada, deshecha y es antiquísima. Entonces solo es la historia. En esa casa había unas brujas, hacían sus hechizos y había unos que te decían que si entras en la casa sin ningún permiso, te puedes volver loco. Que si llegas por ahí antes de la noche, las sombras te van a encontrar. Había otros que decían que las voces de las brujas todavía estaban en el interior de la casa y que ni se te ocurriera buscarlas o invocarlas, porque irían a tu encuentro. Unos que por ahí se inventaban sus historias hablaban de mujeres danzando en el patio de la casa en las noches de luna llena, mujeres que invocaban espíritus del otro mundo y que hacían sacrificios humanos. Ese lugar, para los niños, era la casa embrujada. No había ninguna barda que restringiera o algo que impidiera que pudieran entrar. Pero había 1000 leyendas en el barrio. Para los adultos era otra cosa. Esa era la casa embrujada. Y ese lugar no se debía ni de acercar. Pero los muchachos son muchachos y los niños son niños. Y estas dos niñas, que les vamos a llamar Elisa y Melisa, fueron para ese lugar. Una se llevaba 2 años a la otra y vete a saber cuál era mayor, no importa. Pero Melisa entra a la casa y cuando entra a la casa empieza a andar por los pasillos y se da cuenta de algo increíble. Tal vez la casa sí está embrujada, porque por fuera no se ve tan grande y por dentro los pasillos son muy largos y por fuera hay muy poquitas ventanas, pero por dentro hay muchas puertas. Por fuera parece una casa de 2 pisos. Y ella está segura que ha visto hasta 3 escaleras que llevan para más arriba. No se atreve a ir a la tercera escalera. ¿Quién sabe a dónde la puede conducir? En la casa se escuchan ecos, pero a veces los ecos se deforman. Cuando ella va caminando por sus pasillos, no es el eco de sus zapatos. De repente hay una vocecita que se esconde por ahí, dentro del sonido de su caminar. Ella ha estado ahí en varias ocasiones sola, pero la última vez se llevó un susto. Pasó algo muy raro. En una de las mesas del segundo piso, una mesa de madera, que ella está segura que nunca antes la había visto. Y de hecho, no recuerda que esa puerta hubiera estado ahí en ese lugar, y no de ese color porque era una puerta amarilla. O bueno, una puerta que antes fue amarilla porque ahora está despintadísima. Pero arriba de esa mesa había un quinqué, más bien una base de lámpara. Y cuando llegó ahí, a esa base de lámpara, de vela, se asomó, la vio y le llamó tanto la atención que sin darse cuenta la tomó y la levantó. Y en ese momento pasó algo muy extraño según lo que ella recuerda. La habitación se empezó a tornar cada vez más oscura, como si el día se empezara a acelerar y de repente ya estuvieras en medio de la noche de un segundo a otro. La habitación se pone tan oscura que no hay un solo haz de luz. Y entonces ve que por el lugar que antes marcaba el marquito de la puerta y daba hacia el exterior, ahí que ahora todo es oscuridad y es tan oscuro que no logra ver nada ni sus propias manos, entra una mujer toda vestida de negro, como si estuviera de luto. Su piel se ve podrida y esta niña, como la siente como una amenaza,
con la cosa que trae en la mano, que es como este quinqué, esta base para vela metálica, la empieza a agitar y se la avienta. Cuando la avienta, la mujer del velo frente a ella se desvanece, porque no es como si fuera una persona normal, parece más bien algo como vaporoso, como traslúcido, como algo que no debería ni está aquí. El quinqué cae al piso y a partir de ese momento, la habitación recobra su color normal. Todo regresa a ser de día y la niña está tan asustada que sale corriendo de ahí. No retoma el quinqué ni lo pone en su mesa, solo quiere salir de ese lugar. Pero hay algo muy extraño. Está segura que subió 2 escaleras. ¿Por qué tiene que bajar 3? Pero cuando llega a la tercera, encuentra la puerta por la que había entrado a la casa y sale corriendo. Es después de esa situación que le pide por favor a su hermana que la acompañe. No quiere volver a entrar a esa casa sola porque le da miedo. La casa sí está embrujada. Y su hermanita, aunque es más chiquita, le dice, ¿y yo para qué quiero ir a una casa embrujada? Y ella le dice, porque yo no quiero entrar sola. Y para la lógica de los niños ese argumento fue suficiente y le dijo, pues es cierto, y la acompañó. Cuando van a esta casa y entran, algo muy raro pasa, porque, aunque iban muy agarraditas de la mano, se acuerda la pequeña que de repente estaba en una habitación con una mesa toda sucia y fea, y arriba de la mesa había una base como para una vela, una base metálica, y ella se acerca a esta base metálica y la agarra con sus 2 manitas, y frente a ella ve cómo se enciende la llama de una vela que no está ahí, y la llama se empieza a esparcir y se empieza a hacer un poquito más grande. Y es en ese instante cuando nota que una mano de una adulta la agarra y la levanta, la pone a la altura de su rostro y por primera vez ve a una dama que es totalmente de color gris. Y esta dama que lleva una ropa gris, su piel también es gris. Al momento en el que se refleja la luz en su cara, parece que tiene un rostro con lágrimas, como si tuviera mucho dolor. La niña se asusta mucho, sale corriendo de ahí, y cuando sale, escucha el grito de su hermana. Tardó más de 1 hora en encontrarla. La encontró en el 3er piso. El problema es que ella jura y perjura que por más que pasaba en el lugar en el que se supone que estaban las escaleras según las instrucciones de su hermana, ahí no había nada. Hasta la 10ª vez que pasó, pudo verlas, unas escaleras grandes que no tienen pierde, que no hay manera en la que no las veas. Sube ese 3er piso, logra despertar a su hermana después de 10 o 15 minutos, bajan las 2 corriendo de ahí, cuentan la historia a sus padres las acompañan y tranquilamente ven una casa con unos pasillos bastante recortados, que solo tiene 2 pisos. Y les dicen que no es bueno estar jugando con tanta imaginación y no es bueno andar contando mentiras. Lo malo es que parece que algo mal hicieron en esa casa. ¿Quién sabe si la casa era de brujas? ¿Quién sabe si las brujas a las que se referían eran estas 2 cosas? Pero estas 2 cosas ya se sintieron que ellas ya eran parte de la familia, porque a partir de ese momento comenzaron a visitarlas en casa. Para una, ambas eran una amenaza. Para la otra, la mujer de la llama siempre la salvaba de la mujer del velo negro. Nunca se cuestionó si eran buenas o malas. Para ella, la mujer de la llama era la buena, la otra era la mala. Su hermana le tenía pavor a las 2. Pasando los años, ambas dejaron de ser visitadas por estas entidades. Ya su casa donde vivían ya no era un lugar de terror. Van pasando los años. Las entidades las dejan de buscar, pero se dan cuenta de algo, ya de adultas, no de niñas. A las personas que les llegaron a contar la historia de lo que les había pasado en esa casa, o de cómo las entidades iban y las asustaban en la noche, a cualquier persona que le llegaron a contar, excepto a sus padres, eran visitadas por estas entidades en menos de una semana. Pasaron los años. La menor de ellas se volvió madre. Y una vez que ya era madre y su hija tenía 15 años, un día estando en su casa, fue visitada otra vez por las entidades. Y el resto te lo cuento en el episodio de hace unas semanas que, dime, ¿te acuerdas de esa historia? ¿La escuchaste? Porque si no te acuerdas, está en el episodio del Sábado Sombras del 18 de abril, el episodio que se llama La Lámpara de los Lamentos. Y si no habías escuchado la historia, lo que sigue de este relato, que es lo que te conté en esa ocasión, entonces, mi querida familia nocturna, creo que me he ganado tu suscripción. Dicho una vez esto, familia nocturna, yo espero porque creo en ti. Creo que haremos este trato y cada episodio
te voy a traer pequeños retos para intercambiártelos por algo. ¿Te gusta? Y en lo que me respondes y me lo dices y te suscribes, déjame decirte que de aquí hasta que nos veamos en el siguiente episodio, que creo que es el Sábado de Sombras, te deseo que tengas dulces pesadillas. Por cierto, nos vemos en la gira allá en tu ciudad porque este 2026, querida familia nocturna, vamos con todo. Y ahí, si estoy en tu ciudad, te voy a traer unas historias que se van a poner bien buenas y te van a encantar. La lista, ya saben, en el link envío, en todas las redes de difusión, ahí le estamos compartiendo. Ya para este momento deberían de estar todos los lugares, todos los boletos. Si falta alguno, nosotros les vamos a avisar, pero vayan separando su lugar porque las historias en tu ciudad van a estar muy buenas, espeluznantes, pero lo principal, lo más importante, es que este 2026 la familia nocturna se reúne ahí en tu ciudad. Y de aquí, hasta que nos veamos en tu ciudad, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye.